rotación sin soltarla hacia la izquierda. Izquierda. Ok. Cuando termine la rotación, entonces voy a soltar las manos, la mano derecha del caballero que tiene agarrada la mano izquierda. O sea, quedamos derecha de niña, izquierda del caballero. Seguimos de frente. Quedamos así, ¿sí? Repito, la agarramos, rotación, aquí soltamos y cuando soltamos, entonces vamos a traer a la chica para que ella se coloque aquí y me entregue la mano que soltó. ¿Sí? Otra vez. Voy a hacerlo por acá en la mitad. De nuevo. La mirada tiene que ser una mirada merenguera. A su pareja. La mirada merenguera es que usted llega y pone el ojo izquierdo, lo pone así como que la está detallando. ¿Listo? A ver, entonces la mirada. Y va, rotación. Eso. Soltamos la mano derecha que está con la izquierda de la niña y ella sigue la rotación y me entrega la mano acá. ¿Listo? Otra vez. Otra vez porque repetir. Listo. De nuevo, entonces, rotación. Ella sigue y me entrega acá. Eso. Me entrega la manita izquierda. ¿Cierto? Ahora, el hombre va a pasar por debajo de ese puente que ya está colocando. Mire, pasa por debajo y ahora van a quedar de espalda los dos. ¿Sí? Vamos a hacerlo de nuevo. Ronnie, que la pareja no lo desconcentre, por favor. Y rotación, suelta, gira y llega otra vez. Extiende la mano a la niña. Cuando hablo de extensión es porque el codo deja de hacer la flexión y pasa a ser una extensión. Queda derechito. Cuando queda derechito el codo de la niña, el caballero pasa y se ubica detrás de ella y queda en espalda con espalda. ¿Se perdió? De nuevo. Cuando uno se pierde es porque estaba perdido. Nuevo. Rotación. Al llegar ahí suelto y ella continúa y recibo. ¿Sí? Ahora, extensión de codo, paso y me ubico detrás de ella. Listo, voy a poner la música y yo paso pareja por pareja y les ayudamos. Eso lo digo. El que usted vea que no le copia, le da por su mano. ¿Listo? Vamos a ver.
la mitad de la vuelta. ¿Ok? Seguimos. Agarren la mano. A ver, vamos a hacer algo. Complicado. Pero es que uno no puede venir a ocupar espacio y luego decir que no quiero bailar. O sea, esa no es la actitud. Si vienes a la clase, participa de la clase, si no, pues la próxima te quedas en casa y no vengas a ocupar espacio. Listo. Ojo. Quedamos espalda con espalda, ¿cierto? Espalda con espalda. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora es que el caballero se va a salir hacia su hombro izquierdo, es decir, hace un pasito hacia el hombro izquierdo y queda aplicándose una llave con la mano izquierda y a la mano derecha de la niña, con la mano derecha le aplica a la izquierda a la niña. ¿Sí notan? ¿Cómo nos vamos a salir de ese enredo ahí? Está muy fácil, mira. Salgo al lateral, luego pongo el pie derecho atrás, el hombre, hago una flexión, paso por debajo, saco la mano izquierda y la giramos para terminar y pierdo el frente. Ok, de nuevo, estamos espalda con espalda. Está muy fácil si nos concentramos. Mira, salgo al lateral. Ok, paso el pie derecho atrás. Flexiono la cadera. Paso por debajo sin sacar las manos. Mira, y aquí cuando ya haya terminado de pasar, saco la mano izquierda y la termino de girar. ¿Ok? De nuevo. Entonces, estoy espalda con espalda. Me salgo al lateral. ¿Ok? Paso el pie derecho atrás, recuérdenlo. Me flexiono, paso por debajo y la saco a bailar. ¿Ok? ¿Estamos? Otra vez. Espalda con espalda. Me salgo al lateral. Pie derecho atrás. Flexiono. Paso por debajo. Y la saco a bailar en doble giro. ¿Eso? ¿Me ¿quiere ayudarme? Eso. Se toca con Heidi Francisca. Adiós. La señorita de las megacaídas. Y desde el inicio. Rotación. Continúa y recibo. Al recibir, voy y me hago a la espalda de ella. Paso al lateral. Flexiono, paso por debajo y en rotación doble la traigo a bailar. Así de sencillo. Y de nuevo porque doña Norma está perdida. Creo que le hace falta un parejo al mexicano. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso. La norma hoy se va a ir experta en merengue. Lo hacemos hasta ahí y yo les ayudo a las parejas. ¿Eso?
Donde están con la pareja se van a sentar. Ahí. Voy a numerar las parejas. Pareja número 1, pareja número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. ¿Listo? Empezamos. La pareja número 1 se coloca aquí y lo va a hacer después. Vamos a ver qué tal lo hace. Al finalizar cada pareja, le vamos a hacer un aplauso, pero así como que de mucho ánimo y de mucha energía. Pareja número 2, Fran, el perengón. ¿Listo? ¡Nos fuimos! Santiago, después. El hombre del merengue. Para cambiar. 6, 7, y. Bueno, se colocan de pie y vamos a decirle a la pareja: gracias, pareja. Eres un merengón. Y eres una merengona. Vamos a estirar.